En este video vamos a hablar sobre cómo generar canales de tinta plana en Adobe Photoshop. Trabajar con colores Pantone, que son los más conocidos dentro del rubro de las tintas planas, en Photoshop tiene varias maneras. Lo más conocido es el modo color duotono, pero aquí les voy a mostrar otra manera, que es generando canales de tinta plana en un archivo. Para ello vamos a partir de la siguiente manera. Acá tengo una imagen descargada desde el sitio de Unsplash. Voy a seleccionar todo presionando comando A. Si trabajas en PC puedes presionar control A y se selecciona toda la imagen. Vamos a copiar con comando o control C y voy a crear un nuevo archivo para que veas que podemos partir desde un archivo nuevo también creando esto. Los canales de tinta plana los puedes crear en un archivo ya existente o partiendo desde cero. Acá lo vamos a ver desde cero. Y voy a crear un archivo nuevo. Fíjate, voy a aprovechar el mismo tamaño del portapapeles. En el fondo es el mismo tamaño de la imagen que acabo de copiar. Voy a crear un archivo nuevo con ese mismo tamaño, pero podrías en el fondo utilizar o crear un archivo con el tamaño que necesites. Voy a crear un archivo, en este caso puede estar en modo de color RGB, CMYK. En este caso, como el manejo de tintas planas o colores Pantone tienen que ver directamente con la impresión, yo prefiero trabajar con un documento en modo de color escala de grises. Ya básicamente maneja un solo canal de color hasta al momento de crearlo. Fíjense, voy a crear y a nivel de canal tengo solo el canal gris. Tal como les decía, los canales de tinta plana o el manejo de colores especiales acá en Photoshop, mediante la función canales de tinta plana, significa que voy a crear nuevos canales, ¿no? Los canales pueden ser información de color o simplemente también píxeles cuando tú guardas una selección. Para eso sirven en ese caso los canales alfa, ¿no? Pero los canales básicamente lo que hacen es almacenar información de color del documento. Como este documento está nuevo y tiene el fondo blanco, en el canal gris obviamente se ve todo blanco. Pero vamos al menú contextual, vamos a la opción nuevo canal de tinta plana y acá tenemos nosotros la posibilidad de establecer el color o la tinta Pantone que tú quieres que tenga este canal asociado. Por lo tanto, puedes hacer clic acá en color. Puede ser que se abra automáticamente las bibliotecas de colores o puede que se te abra el selector de color. De esta manera tal vez tú puedes buscar un color que más se acerque a lo que te gusta o a lo que esperas. Por ejemplo, supongamos si yo necesito crear un canal de tinta plana Pantone, pero de Pantone negro, Pantone Black podría ser, que no es lo mismo que el canal gris del archivo, porque el gris, el modo de color escala de grises de Photoshop, se traduce en impreso automáticamente o se reconoce como tinta negra, la tinta negra de la cuatricromía, ¿ya? En cambio acá, supongamos que tú necesitas utilizar un Pantone Black, ¿ya? Puedes hacerlo de la siguiente manera: escoger un tono negro acá en el selector, luego vamos a bibliotecas de colores, y acá, seleccionando obviamente la carta de colores Pantone apropiada, en este caso vamos a utilizar la más conocida, la Solid Coated, fíjate que automáticamente te arroja una opción de Pantone Black, en este caso el Pantone Black C. Puedes escoger entre los otros que hay también aquí en la lista, o simplemente digitando el nombre Black, ¿no? Escribes BLA y ya te van a aparecer opciones. Yo voy a utilizar este, le digo OK. Entonces mi nuevo canal de tinta plana es del color Pantone Black C, Black 6C. ¿Ok? Bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Este canal está en blanco. ¿Qué pasa si pego o pinto? ¿Ven? Miren, tomo la herramienta pincel. Si yo pinto, se ve en negro. Si yo a este canal de tinta plana le hago doble clic, le cambio el color asociado a la tinta asociada, le digo OK, fíjate que cambia también entonces, ¿no? Este canal tiene asociado un color, un Pantone, y por lo tanto, según el Pantone que le predetermines al canal, es la apariencia que van a tener los elementos acá. Por lo tanto, en este caso, el nombre o la tinta más bien que tú le asignas al canal va a permitirte generar información o pintar, crear elementos en Photoshop con ese color, independiente de, por ejemplo, otros canales de tinta plana que podrías crear en este mismo archivo. Entonces, por ejemplo, acá mira, voy a quedar con el Pantone Black C, ¿ya? Este canal tiene entonces asociado un Pantone negro. Voy a eliminar esto, lo voy a borrar y voy a pegar. Recuerden que esta imagen que tenía recién la copié
y voy a ir aquí a esta imagen y fíjate, estoy trabajando en el canal. En las capas estoy trabajando siempre sobre la capa fondo, no hay otra capa, o no estoy en este caso manejando otras capas necesariamente. Entonces tengo seleccionado el canal Phantom Black C, pego con control V o comando V y ya tengo esta imagen entonces en el canal Phantom Black. ¿Ok? Ahora, si quiero hacer otros detalles, por ejemplo, escribir un texto, voy a crear, pero un texto en otro color. Por ejemplo, voy a crear un nuevo canal de tinta plana. Voy a escoger un tono verde, por ejemplo, este Pantone 7488. Le diré OK. Y en este canal voy a escribir. Voy a utilizar la herramienta de texto. Pero fíjate muy bien que en este caso el texto, yo tengo como color del texto el color negro, ¿no? Acá arriba también tengo la opción de el color del texto que voy a escribir es negro. Eso significa, o sea, escribo en negro o pinto con negro porque en el canal, según el Pantone asociado, asume es la tonalidad del Pantone entonces que tenemos creado ahí. Por lo tanto, por ejemplo, voy a escoger otra tipografía de las muchas que puede tener el programa a veces. Hay que aprovechar de limpiar a veces entre tantas tipografías que hay disponibles. Por ejemplo, voy a seleccionar la Miliciana, una tipografía chilena, y voy a hacer clic aquí en el centro y voy a escribir natural. Bien, en un comienzo se ve de esta manera el texto cuando lo esté escribiendo, porque es un canal de tinta plana. ¿Ya? Mientras estés en esta modalidad puedes editar, cambiar el tamaño, la tipografía, etc. Pero una vez que ya sales de esta modalidad, por ejemplo, voy a seleccionar la herramienta de selección. Ahora queda el texto seleccionado. Esto ya no es una capa de texto editable, sino que es una capa con texto creado, pero ahora transformado en píxeles. Fíjense que yo ahora deselecciono y tengo entonces esta apariencia del texto sobre la foto, pero en verde. ¿Sí? Porque el verde es un canal de color y el de abajo y el otro, el canal de Pantone Black, es el de la imagen. Y esto es lo que pasa con las tintas, que se superponen. Bien. Ahora, si tú quieres mantener esta apariencia del verde sobre la foto, sobreimprimiéndose, lo puedes dejar así. Pero si quisieras que debajo del texto estuviera blanco para que se vea solamente el color del Pantone, puedes hacer lo siguiente. Presionas la tecla Control o la tecla Comando y haces clic sobre la miniatura del canal de tinta plana. ¿Sí? Presionas Control o Comando, dependiendo del computador que utilizas. Haces clic y se carga la selección. Cargándose la selección en base al texto o en base a los píxeles que tenemos en este canal, podemos pasar al canal del Pantone Black y decirle ahí borrar, podríamos borrar, o decirle rellenar con blanco. Bien. Y por lo tanto eso genera entonces un calado para que el texto se vea sobre blanco y no sobre la foto que teníamos debajo. Ahora debes entender que la foto en ese lugar ahora está calada. Bien. Entonces por ahí puedes buscar otras alternativas para no generar esto, pero asegúrate, si esto está bien, está perfecto, podemos continuar. Y por ejemplo voy a crear un nuevo canal de tinta plana para dar algunos detalles, por ejemplo las flores. Voy a buscar un Pantone amarillo, en un tono amarillo similar a ello. Ya, por ejemplo voy a escoger el 114. Bien, voy a crear este canal Pantone 114 y ahora con un pincel, por ejemplo, le voy a reducir el tamaño, ¿ya? Y la dureza, le voy a dar más dureza, está demasiado blando, ¿ya? Puedo, por ejemplo, empezar a aprovechar de pintar, por ejemplo, ciertos detalles de las flores. ¿Ven? Y esto sería, en el fondo, estamos aplicando un color Pantone también sectorizado en algunas zonas de la imagen. Entonces, por lo tanto, esto lo puedes hacer con selecciones, con trazados, pintando directamente con algún pincel. En el fondo tú colocas la información que encuentres necesaria en cada canal, la incluyes, ya sea pintando o como tú lo desees. Si no te queda bien, por ejemplo, un detalle en esto que has estado pintando, en este canal, pues, como lo veíamos recién, también podemos borrar, ¿no? Podemos borrar esencialmente lo que no te sirve.
Y así entonces voy a ir a algunas otras flores y con la herramienta pincel voy a terminar de aplicar entonces color también a algunos detalles. Por lo tanto, con esta función de Photoshop de crear canales de tinta plana, podemos generar una fotografía creada en base solo a colores Pantone. Bien, ahora aquí va a quedar solamente un detalle. Esta imagen está en modo de color escala de grises. Bien, escala de grises. Y tiene además 3 canales de tinta plana. Esto en este caso, si yo esto lo llevo ahora a Illustrator, voy a poder montarlo o en Illustrator o en InDesign, y básicamente esta imagen estaría, ojo, compuesta por 4 colores: negro, que es el correspondiente al modo de color escala de grises, Pantone Black, Pantone 7488 y Pantone 114. Pero en la práctica la imagen solo tiene color en los Pantone y no tienen gris, ¿no? El canal gris no tiene color, por lo tanto podría estar no es necesario considerar la tinta negra, ¿ok? ¿Por qué te digo esto? Porque miren lo que va a pasar acá. Si yo guardo este archivo, le digo guardar como, al guardar este archivo le puedo dar, bueno, obviamente un nombre, flores Pantone, le voy a poner algo así, ¿ya? Lo puedo guardar en formato Photoshop, lo puedo guardar en, mira, formato JPG no puedo, dice no acepta tintas planas, ¿no? JPG no acepta tintas planas. El formato Photoshop sin ningún problema, ¿bien? Si lo guardo en TIFF tampoco tengo ningún problema, ¿bien? Entonces, por ejemplo, lo voy a guardar en Photoshop como el formato más compatible en este caso para conservar toda la información. Se está guardando en modo de color escala de grises y le digo guardar. Bien, ahí ya lo acabo de guardar. Pero ¿qué pasaría si a este archivo, por ejemplo, ahora selecciono el canal gris, lo elimino, ¿sí? Me quedan solo los canales de tinta plana. Fíjate que en el menú imagen, modo, este archivo ya no es escala de grises, sino que es multicanal, ¿ya? Porque cuando un archivo tiene solo canales de tinta plana, su modo de color es multicanal. Si le digo entonces ahora guardar como flores Pantone, por ejemplo 2, el formato para guardar se reduce, los formatos, las opciones para guardar se reducen ostensiblemente. Básicamente tendríamos que guardar en formato Photoshop y nada más. Bien, porque el formato y el modo de color multicanal es tan específico que solo básicamente lo permiten formatos orientados a la integración con las otras aplicaciones de Adobe para impresos y básicamente aquellos formatos de archivo que permiten guardar canales de tinta plana. Entonces por eso, fíjense, la otra opción que se utiliza en las imprentas habitualmente podría ser para estos casos el Photoshop DCS2. Pero en este caso yo te recomiendo guardarlo en formato Photoshop. Veamos qué pasa. Le decimos guardar y vamos a ver cómo esto se comporta en Illustrator. Bien, aquí en Illustrator tenemos un archivo que mide 10 por 15 centímetros con 2 mesas de trabajo. Vamos a ver cómo se comportan entonces los archivos que creé en Photoshop para poder, por ejemplo, pasar a imprimir. Voy al menú Archivo, ¿sí? Colocar. Aquí en mis archivos que creé recién, fíjense que tengo uno con previsualización y el otro no, porque recuerden, uno está en escala de grises y el otro es un multicanal. Voy a colocar el primero que creé, el Flores Pantone, que es el modo de color escala de grises con canales de tinta plana. Le digo colocar. Bien. Y aquí vamos a reducir un poco, vamos a ajustar al tamaño de la mesa. Bien, ahí está. Ahora voy a colocar el otro. Menú Archivo, colocar. El que está en formato multicanal. ¿Ya? Dice Illustrator no puede leer el archivo Flores Pantone 2. Intente reemplazar esto con otro vínculo válido. Fíjense, no acepta este archivo en multicanal, modo de color multicanal, guardado en formato Photoshop. Veamos qué puedo hacer para corregir esto. Veamos si nos resulta. Entonces, probemos. En Photoshop le voy a decir a este archivo, entonces, el que está en modo de color multicanal, le voy a decir que se guarde como. Este es el archivo multicanal, ¿cierto? El Photoshop Flores Pantone 2. Pero en lugar de guardarlo en formato Photoshop, le diré
Photoshop DCS 2.0. Fíjense que cambia en la extensión a este formato antiguo que es el EPS, ¿ya? Que hasta ahora nos puede servir para este tipo de archivos. Le iré a guardar, ¿sí? Acá voy a cambiar la codificación a binaria. Básicamente son algunos atributos que se han guardado así habitualmente. Lo guardo y vuelvo a Illustrator. Acá en Illustrator vamos a colocar nuevamente este archivo. Vamos a probar. Aquí está el Flores Pantone 2 EPS. Le digo colocar y fíjate que este sí lo puede colocar, ¿ya? El formato EPS, para los que no lo saben, es como el antecesor del PDF, ¿ya? Bien, miren, aquí tengo los dos guardado en formato DCS, que es un EPS en el fondo, y este es el formato Photoshop, pero porque el archivo estaba en escala de grises. ¿Cómo puedo comprobar que esto esté funcionando, que las tintas planas sí se puedan controlar bien y se puedan imprimir? Para ello yo tengo una paleta que está en el menú Ventana y que se llama Previsualizar separaciones. Con esta paleta, teniendo un archivo Illustrator en modo CMYK, porque esto es para separación de colores, en el fondo todo orientado a impreso, puedo revisar activando Previsualizar sobre impresión. Fíjense en dónde se aplican, por ejemplo, si apago el Pantone Black, en dónde se aplica el Pantone 7488, el verde, y en dónde se aplica el Pantone amarillo. Fíjense como en ambos casos funciona exactamente igual. La única diferencia, ojo, la única diferencia que yo les decía, pero que en este caso casi no aplica, porque en el fondo no tiene nada en él, es que en el archivo que está en escala de grises tendría asociada también la tinta negra, pero como en ese canal de ese archivo en escala de grises no le puse ninguna información, la tinta negra en el fondo se obvia. Ahora, en este archivo, por estar en CMYK, siempre vas a tener la previsualización de cian, magenta, amarillo, negro, ¿ya? Siempre va a estar ahí, aunque no tengas ninguna información en CMYK, sino que todo lo que has colocado acá está en colores Pantone. Así que de esta manera tú puedes trabajar canales de tinta plana también en Photoshop para, por ejemplo, aplicar color en zona específica o trabajada en el fondo por canal. También recuerda que puedes aprovechar estas funciones. Juega con otros recursos de Photoshop como los efectos, etcétera, etcétera. Pero recuerda que una cosa son las capas y otra cosa son los canales. Y recuerda que tienes por lo menos dos maneras de guardar el archivo. ¿Ok? Espero que te haya servido este video.